Hola, voy a desarrollar el capítulo de lógica proposicional. Lógica proposicional. Primero vamos a comenzar a definir lo que es el enunciado. El enunciado se puede entender como a toda frase que tiene sentido completo. Voy a hacer un ejemplo. El niño aprende matemática. Listo. El niño aprende matemática. Acá podemos hacer un análisis sintáctico. Por ejemplo, acá dice el niño. El niño sería pues el sujeto. Aprende del verbo aprender. Sería el verbo. Y matemática sería el complemento. Y el verbo más el complemento es el predicado. También se conoce como atributo. Por lo tanto, el sujeto más el atributo es igual a un enunciado. Listo. Una vez hecho la aclaración del enunciado, vamos a hacer una particularización del enunciado. En lógica proposicional no se trabaja con todos los enunciados, sino con un enunciado en especial. En ese punto vamos a comenzar con la sección 2, que sería enunciado cerrado. ¿Qué es un enunciado cerrado? Un enunciado cerrado es aquel enunciado que puede ser verdadero o falso. Listo. Voy a hacer unos ejemplos. El primer ejemplo podría ser, a ver, un cuadrado es un polígono. Es un polígono. ¿Eso es verdadero o falso? Por supuesto que es verdadero. Un cuadrado es un polígono. Eso es un enunciado verdadero. A ver otro. El gato es un felino. ¿Eso es verdadero o falso? Por supuesto que es verdadero. A ver, acá haciendo un análisis sintáctico, ¿cómo sería? Por ejemplo, el gato sería el sujeto. Es la conjugación del verbo ser. Y un felino es el complemento. Por lo tanto, todo esto es el predicado o el atributo. Por lo tanto, cumple con la definición de enunciado. Luego, también vamos a trabajar, voy a hacer un ejemplo más. Sí. Tangente de 45 grados es igual a 1.2. ¿Es verdadero o falso? Es falso, porque la tangente de 45 grados es 1. Por lo tanto, esto es un enunciado falso.
Aquí obviamente no tiene sujeto ni predicado, es una sentencia matemática. Por lo tanto, también se analiza este tipo de enunciado. Luego, una vez que hemos analizado el enunciado cerrado, vamos a analizar el enunciado abierto. Sería punto 3. Enunciado abierto. Se le dice abierto porque depende de una variable. Entonces vamos a poner acá. Se le dice enunciado abierto porque depende de una o más variables. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vamos a entenderlo mejor con un ejemplo. Por ejemplo, un ejemplo A. Eh, él es matemático, ¿verdad? A cambio, cuando decimos él es matemático, ¿a quién nos está refiriendo? A él, pero en sí no sabemos quién es él. Por lo tanto, este pronombre se comporta como una variable. Por lo tanto, este pronombre él, podría tomar múltiples valores. Por ejemplo, yo podría poner el nombre de un matemático famoso como Ramanujan. Ramanujan. Entonces, si yo reemplazo Ramanujan en esta oración de aquí, diría, ¿Ramanujan es un matemático? Por supuesto, sería verdadero. O si yo reemplazo ya no el nombre de un matemático, sino de un literato, como Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa. Listo. Mario Vargas Llosa es matemático, esto es falso, porque él es un literato. Entonces va a depender de la variable que uno le ponga. Voy a hacer otro ejemplo más para que quede claro. Sería el ejemplo B, ¿no? Listo. Por ejemplo, puedo poner x al cuadrado más 1 es mayor que 4. ¿Esto es verdadero o falso? No se sabe. Depende de la variable. Variable. Como depende de la variable, por ejemplo, entonces podría ser x que valga 1. Entonces voy a reemplazar en la expresión o en el enunciado. En este caso sería 1 al cuadrado más 1 es mayor que 4. ¿Eso es verdadero o falso? Es falso, por supuesto, porque 2 es mayor que 4, no. Entonces esto sería falso. Voy a reemplazar otro valor. X es igual a 2. Reemplazando en esta expresión, ¿cuánto sería? 2 al cuadrado, 2 al cuadrado más 1 sería igual a 5. 5 es mayor que 4, verdadero. Entonces en este caso, esta proposición sería verdadera. Aquí. Listo. Una vez que ya sabemos lo que es un enunciado abierto, cerrado y abierto, vamos a clasificar los tipos de enunciado. De por sí les digo que existen dos tipos de enunciado. El enunciado simple y el enunciado compuesto. También le dicen enunciado atómico o molecular. Bueno, vamos a poner, sería el punto 4, ¿verdad? 4. Entonces sería clasificación
de enunciados. Enunciados o proposiciones lógicas, ¿no? Listo. Entonces sería 4.1. Tendríamos a los enunciados simples. Enunciados simples. Una característica de los enunciados simples, bueno, son aquellos que siempre son afirmativos. Listo. Y tienen un solo significado. Y tienen un solo significado. Además, vamos a poner además, carecen del adverbio negativo. Negativo no. Voy a hacer acá algunos ejemplos de enunciados simples. El primer ejemplo sería el número 2 es primo. Bueno, es un enunciado afirmativo de un solo significado. Sí, por lo tanto sería simple. Otro ejemplo. María y José son esposos. Ahora, si yo digo, acá como puedes ver hay un conector I, pero no por el hecho de tener el conector I, ya es un enunciado compuesto. Simplemente tenemos que observar el significado. María es esposo de José y José es esposo de María. Por lo tanto, el significado no cambia. Sigue teniendo una sola idea, ¿no? Tiene una sola idea. Como tiene una sola idea, es un enunciado simple. Simple. Listo. Creo que con eso es suficiente. A ver, un ejemplo más. Por ejemplo, 2 más 2 es igual a 4. Es un enunciado simple. Es afirmativo, tiene una sola idea, cumple con todos los requisitos. Entonces es simple. Listo. Entonces nos vamos a enunciados moleculares o compuestos. Estamos en 4.2, sería enunciados compuestos. Listo. En los enunciados compuestos, obviamente, es todo lo contrario de los simples. Son afirmativos también o negativos. Entonces, son afirmativos o negativos. Y expresan más de una idea. Listo. Como expresa más de una idea,
Vamos a hacer unos ejemplos, con eso se aclara todo. Primer ejemplo. El 7 es impar y el 2 es par. Podemos notar, ¿no?, que acá se encuentra una idea completa y otra idea completa. Entonces, unida mediante un conector. Siempre hay un conector, excepto cuando es negación. Vamos a un ejemplo más. Comen frutas o verduras. ¿Quiénes comen? O sea, ellos, ¿no? Se refiere. Ellos comen frutas o verduras. ¿Comen frutas o comen verduras? Por lo tanto, al representar dos ideas, mediante este conector O, es un enunciado compuesto, ¿verdad? Uno más. El 12 no es primo. El 12 no es primo. El 12 no es primo. Aparentemente parecería que sería un enunciado simple, pero al tener la negación no, esto lo convierte en un enunciado compuesto. Listo. Vamos a ir más aclarándolo mediante los problemas que voy a presentar más adelante. Voy a desarrollar gran cantidad de lo más básico hasta lo más avanzado y con eso ya se va a aclarar. Simplemente aquí quiero desarrollar de manera rápida la teoría básica para así tener una noción. Y ahora nos vamos al punto 5, que sería las proposiciones compuestas básicas, ¿no? Proposiciones compuestas básicas. Proposiciones compuestas básicas. Bueno, las proposiciones compuestas básicas siempre están unidas por conectores, ¿no? Están unidas por conectores, excepto la negación, ¿no? Excepto la negación. Listo. Excepto la negación. Eh, por ejemplo, el primero de ellos es justamente la negación. Entonces sería la negación. La negación es la más fácil. ¿Por qué? Porque siempre niega una idea. Por ejemplo, yo puedo poner el 2 es primo. Listo. ¿Cómo puedo negar esto? Lo puedo negar con un no, obviamente, pero al negarlo, la frase, ¿cómo sería? El 2 no es primo. Listo, nada más. Sobre eso se trata. Pero en lógica proposicional, los enunciados se representan o se les representa mediante letras minúsculas, como la P, Q, R, S, T, y así sucesivamente, hasta la Z. Entonces, este enunciado simple lo puedo representar con una letra. En este caso lo voy a hacer con una Q. Y entonces, la negación, ¿cómo sería? Negación de Q. Justamente con una N de no, así como si fuera una culebrita.
se pone este símbolo. Entonces la negación. Ahora nos vamos a la conjunción. La conjunción, eh, básicamente la conjunción es una parte de la sintaxis de la gramática que sirve para enlazar dos oraciones relativamente de la misma jerarquía, equivalentes. Entonces, pero en lógica proposicional le llaman a la conjunción al y, ¿no? Que también sería una conjunción copulativa, también la conocen en el lenguaje. Entonces voy a poner acá dos, la conjunción. Con, listo. La conjunción. En la conjunción podemos escribir un ejemplo para que se ilustre mejor. Podría ser, a ver, listo. Ramanujan es matemático. Y Newton es físico. Listo. Te das cuenta que la conjunción relaciona a dos oraciones o dos enunciados independientes. Por lo tanto, eh, sabemos que Ramanujan es matemático, sí, es verdadero. Newton es un físico, sí, es verdadero. Entonces, el valor de verdad de todo este conjunto sería verdadero. Pero supongamos que tuviéramos variables que desconocemos, no conocemos, tenemos otro tipo de enunciado que no conocemos, entonces se tiene que hallar un valor de verdad mediante una tabla que haya o calcula todas las posibles valores de verdad que pueda tener este enunciado. ¿No? Entonces, voy a hacer su valor de verdad. Más lo puedes encontrar en muchos libros. A ver, voy a trazar, por favor. Es un poco chueco a veces sale. Un rato, por favor. Listo. Entonces, a esta oración vamos a ponerle, como le había dicho, la letra Q. Voy a poner la letra P, que es más común. P, y a esto de acá lo voy a llamar Q. Entonces, nuestra conjunción sería P y Q. Así. O sea, acá pongo el P, acá pongo el Q, P y Q. Pero en lógica proposicional no se le pone el I. Se le representa mediante una V invertida. Un gorrito. Una V invertida. P y Q. Ahora aquí se asume mediante la siguiente forma los posibles valores de P. Entonces acá sería B, verdadero, verdadero, puede ser verdadero, falso, falso. Y para que tengan las combinaciones, las cuatro posibles combinaciones, podemos asumir que Q es verdadero o falso. Q es verdadero o falso. Y ahí vamos a vamos a poder tener las posibles combinaciones. Por ejemplo, si los dos son verdaderos, entonces la sentencia es verdadera. Si uno de los dos falla, ya entonces es falso. Si uno de los dos falla, es falso. Y si los dos fallan, peor aún, todo es falso. Entonces solamente es verdadera cuando toda la sentencia es verdadera. Listo.
A esta tabla, a este resultado que tenemos acá, lo podemos llamar como la tabla de verdad, pero para fines prácticos para nosotros es la conclusión. Listo. Ahora vamos a seguir con, ya hicimos la negación, la conjunción, ahora nos faltaría la disyunción. Sería la disyunción, ¿qué número era? La 2, ¿no? Esto sería la 3. Sería la disyunción. Hay dos tipos de disyunción, la disyunción fuerte y la disyunción débil. Vamos a comenzar con la disyunción débil. La disyunción débil se le representa con la letra O. Y el símbolo es una V para arriba. O sea, una V, ¿no? Como una V. Listo. Voy a hacer un pequeño ejemplo. Juan es abogado o político. Listo. Aquí tenemos el O, ¿no? Esta es la disyunción débil. ¿Cómo sería en lógica proposicional? Esto sería la P, el O sería de esta manera y esto sería la Q. Entonces se representaría P o Q. Bueno, de manera análoga se hace la tabla de verdad. Voy a hacerlo de manera rápida nomás porque además eso lo podemos encontrar en cualquier libro, más aún en estos tiempos. Vamos a poner acá P, Q, P, O, Q. Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Listo, listo. Solamente va a ser falso cuando todo es falso y los demás son verdaderos. Entonces esto sería la tabla de verdad de la disyunción débil. A ver, una acotación más. También tiene una analogía con la teoría de conjuntos que lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, tengo dos conjuntos, esto sería P y esto sería Q, ¿verdad? Entonces, en un O abarca todo, sería todo. Es como O de unión. Entonces, si nuestra variable está dentro, dentro del P o del Q, por ejemplo, que esté en el P solamente, entonces cumple. Como está en toda la región del P unión Q, es verdadero. Pero si se sale, basta que uno de los elementos se salga del P o Q, entonces va a ser falso. A ver, claro, en teoría de conjuntos, el P unión Q sería como decir, no quiero ser tan estricto, pero sería como un P o Q, ¿no? Es casi un equivalente, ¿verdad? También en el I entonces sería como la intersección también, pues. Listo. También tenemos la disyunción débil, nos faltaría disyunción fuerte. Vamos a avanzar rápido. 3, 4, ¿no? Disyunción fuerte. Listo. La disyunción fuerte está formado por la siguiente forma. ¿Qué quiere decir?
solamente va a ser verdadero cuando, cuando los dos proposiciones son diferentes. Voy a hacer un ejemplo acá. O viaja en avión o viaja en barco. Listo. Te das cuenta que acá tiene dos O. Lo que pasa que en este tipo de lógica no puede, se podría decir que estos dos eventos a la vez no pueden ocurrir, porque bien vas a viajar, se podría decir, de un punto a un punto B, vas a viajar por barco o vas a viajar por avión, pero no vas a poder viajar, acá no vas a poder viajar por los dos móviles a la vez, imposible. Entonces, este tipo de proposiciones solamente va a ser verdadero cuando se cumple uno de los dos nada más. Y si te dicen, no, yo he viajado por avión y por barco a la vez, entonces, como son, podría decir, eventos simultáneos, es imposible. Entonces te estaba mintiendo, ¿no? Podríamos entenderlo como evento simultáneo. Evento simultáneo. Listo. Voy a hacer acá su tabla de verdad. Listo, acá tenemos el P, el Q y el P. Claro, acá me olvidé, ¿no? El O, este tipo cuando es O fuerte, también se le presenta con un delta, ¿no? O un triangulito, que es de o variación, o Q. Listo. Lo voy a hacer el otro color. P o Q. P triangulito Q. Listo. Entonces acá sería verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Listo. Entonces, como estos dos a la vez no pueden ser falsos a la vez, entonces esto sería falso. Los dos no pueden ser verdaderos a la vez, entonces sería falso. Y solamente va a ser verdadero cuando uno de los dos se cumple. Y esto sería el valor de verdad. Listo. Listo. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más? En teoría de conjuntos, una analogía podría ser si yo tengo el conjunto A, no, el conjunto P y el K del conjunto Q, solamente puede ocurrir esta parte de este conjunto o puede ocurrir el otro lado, ¿no? Pero no a la vez, o sea, la intersección no. Listo, entonces vamos a la 5, ¿no? Vamos al tipo condicional. Al condicional. Bueno, este es uno de los más usados en los exámenes y su forma es la siguiente. P y P, entonces Q. Listo. Se representa con una flechita hacia la derecha. Y vamos a hacer un ejemplo. A ver, si como mucho, entonces me canso. Listo. Si como mucho, entonces me canso. Entonces todo esto sería el P, el entonces la flecha y entonces Q.
El P lo puedes entender como la causa y el Q como la consecuencia. También el P lo conocen como la hipótesis y la Q como la conclusión. Listo. Este tipo de enunciados nunca fue estudiado por Aristóteles, ya que él es el descubridor de la lógica. Sin embargo, sus estudiantes fueron lo que tomaron este tipo de estudio. No se sabe por qué no lo estudió, pero lo más probable es que este tipo de enunciados condicionales no tienen una solución absoluta. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, acá dice, si, si como mucho, entonces me canso. No necesariamente, hay muchas personas que pueden comer y no se pueden cansar. Entonces, el valor de verdad de esta proposición no es absoluta. No es absoluto. Sin embargo, para la matemática funciona muy bien. Eh, luego, también quiero hacer acá una aclaración que por nunca, la conclusión va a ser o sea, de una causa verdadera, si su conclusión es falsa, por lo tanto, esta premisa global total nunca va a ser verdadera, sino va a ser falsa. ¿Por qué? Porque de algo verdadero nunca te va a salir algo falso. O sea, porque este falso es la conclusión. Entonces, por eso que a todo el enunciado lo hace falso. Esto lo vamos a ver ahorita en el valor de la verdad del condicional. Entonces vamos a hacer valor, la tabla, ¿no? Valor de verdad del condicional. Listo. Valor de verdad del condicional sería así. Acá sería el P, el Q, el P, entonces Q. Acá sería verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, como te había dicho, si yo tengo una consecuencia falsa, necesariamente todo el enunciado va a ser falso, porque nunca una conclusión te va a dar falso. Posible, de una premisa verdadera. Entonces, todo lo demás es verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Por lo tanto, esto sería la conclusión. Ahora vamos a ver, después de la condicional nos faltaría la bicondicional. Después de la bicondicional tendríamos, ya eso sería todo, ¿no? Sí, la bicondicional nada más nos falta. Y luego vamos a entrar a las propiedades lógicas o leyes lógicas. Entonces sería 5, 6, ¿verdad? A ver un rato. 5, esto sería 6. 6. La bicondicional. Bicondicional. Ya nos da una idea que son por ambos lados. Bicondicional. Entonces,
a diferencia de la disyunción fuerte, aquí es todo lo contrario. Tiene que ocurrir sí o sí simultáneamente. ¿Te recuerdas que te dije que te hablé del barco y el avión? No podía ocurrir dos fenómenos simultáneamente. A cambio acá sí tiene que ocurrir necesariamente para que se cumpla el valor de verdad los dos fenómenos a la vez. Voy a hacer un ejemplo acá. Sería el siguiente. A ver, un número primo. Un primo. Un número es primo y solo si tiene dos divisores. Listo. Claro, un número es primo si solo si tiene dos divisores. Entonces aquí un número es primo sería el P. El sí solo sí es una doble flecha. Acá. Y tiene dos divisores. Sería el Q. Y se representaría como P, sí solo sí, Q. Listo. Entonces, tiene que ocurrir necesariamente los dos a la vez para que esto sea verdadero. Bueno, aquí nomás, aquí, a ver, su tabla de verdad sería el siguiente. Verdadero, P, Q, P, sí, solo sí, Q. Entonces acá sería verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Listo. Entonces, como tiene que ocurrir dos fenómenos simultáneos a la vez o dos enunciados a la vez. Bueno, yo lo digo así, pues, ¿no? De forma práctica, no es tan estricto. Entonces acá sería verdadero. Verdadero y por lo tanto lo demás es falso. ¿No? Listo. Ahora solamente viene ya. Bueno, esto ya. Voy a tratar de poner todas las leyes proposicionales, pero bueno, tú lo puedes encontrar en cualquier libro. Entonces, vamos a ver, sería 4, capítulo, sección 6 sería, si no me equivoco, sería sección 6. Sería sección 6. Vamos a poner leyes proposicionales. Leyes proposicionales. Listo. Tenemos 6.1, vamos a poner 6.1. La ley involutiva. Ley involutiva. Listo. ¿Qué dice la ley involutiva? Dice que si tú tienes una negación de P o un enunciado negado y tú lo vuelves a negar, estas negaciones se cancelan y liberas al enunciado convirtiéndolo en afirmativo. O sea, simplemente tienes P. Listo. Acá tendríamos 6.2. Tendríamos la ley de independencia. ¿Qué dice la ley de potencia? La ley de potencia nos dice que si yo tengo una sentencia P y otra sentencia P, va a ser su equivalente. Estos tres rayas significan equivalente. Va a ser igual a P.
¿no? Es como multiplicar, algo así. 1 por 1 es 1, te da mismo 1. No es forma práctica, porque lo veas así. Ahora lo mismo ocurre para el O. P o P es equivalente a P. Listo. 6.2, 6.3. Ahora nos faltaría 6.3. Esta tendría que ser la ley conmutativa. La ley conmutativa. Acá son pues lo típico, ¿no? Para el P, para el I, para el O. Para la disyunción y la conjunción. Entonces primero para el I. P y Q es equivalente a Q y P. No pasa nada. Está conmutando. No pasa nada. Ahora P o Q es equivalente a Q o P. Pues, ¿está bien? No pasa nada. Ninguna, no altera en nada. Ahora tenemos una disyunción fuerte. P, si solo si Q. Esto va a ser equivalente también. Si yo cambio o cambio Q, tendría Q si solo si rayita P. Estamos conmutando, ¿no? Conmutativa, por eso dice. Ahora, si yo tengo P si solo si Q, de la misma manera. Conmuto Q si solo si P y no pasa nada. Esto ocurre con la disyunción fuerte y el sí solo sí, el bicondicional. Listo. No habría más. A ver, tenemos la conmutativa. Nos faltaría la propiedad asociativa, que es la más fácil. Pues tenemos acá la ley asociativa. 6.4. Ley asociativa. Claro, lo mismo dice, pues no va a asociar. Asociar proporciones lógicas. En este caso, trata de tres términos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el P, el Q y el R. Si a todo le pongo I, entonces si yo asocio de esta manera, va a ser equivalente a P, como es el siguiente, no pasa nada, I, Q y R. Asocio de esta manera, no pasa nada, se cumple la equivalencia. Lo mismo para el O. P, O, Q y O. En este caso, O. O, R. Es equivalente a P, O, Q, O, R. Si yo tomo de esta manera, asocio en esta parte, no pasa nada si yo asocio de esta forma también. Listo, como todos tienen el mismo conector, no pasa nada. Acá es el I y acá es el O. No pasa nada. Es como si estuviera sumando, pues. Más o menos es la analogía. También tenemos de la ley asociativa, nos faltaría la ley distributiva, que es una de las más, sí, se podría decir que es una de las más interesantes, porque también se usa más o menos. Sería 6.5. 6.5. 6.5. Ley distributiva. Ley distributiva. La ley distributiva. Pongamos, si tú tienes P, I, Q
O, R, así intercalado. Acá es I y acá es O, ¿no? Esto va a ser equivalente a como si yo estuviera distribuyendo como si fuera esta entre comillas una multiplicación y acá una suma. Entonces, ¿cómo sería? La ley distributiva dice el primer miembro al primero y al segundo. Entonces acá tendríamos P y Q. O se mantiene este símbolo de acá. O, P y R. Listo. Esto ni siquiera te lo puedes aprender razonando nomás, te lo puedes aprender entre comillas, ¿no? Eso es lo que quería decir. Ahora lo mismo para el O. P, O, Q, O, R. Es equivalente a P, O, Q. Acá me he confundido. A ver, un rato, por favor. Acá sería P, O, Q, I, R. ¿No? Es intercalado. Entonces sería P, O, Q, I, P, O, R. Listo. ¿No? La ley distributiva de acá para acá y acá para acá. Listo. Se puede razonar tranquilamente. Ahora tendremos la ley de Morgan. Quiero poner todas las leyes para que lo tengas ahí de referencia. No es necesario que te la aprendas todas, simplemente es para que lo tengas de referencia. 6.6, 6.6. Ley 6.6. Ley 6.6 sería la ley de Morgan. Listo. La ley de Morgan nos dice lo siguiente. Si tú tienes P y Q y tú lo niegas, entonces esa negación va a afectar a cada uno. O sea, para liberar esta proposición, para liberar, entre comillas, sacar de esta negación, hay una forma. Simplemente la negación pasa a los dos. P y pasa al otro lado, negación de Q, y el I se convierte en O. Listo, así se libera. Y análogamente, si tú niegas P o Q, lo equivalente va a ser así. Niego el primero, cambio el I por el O y niego el segundo. Claro, acá me he confundido, sería control Z un rato. Claro, acá no. Si acá es O, su negación será el I. Negación de Q. Listo. Esa sería la ley de Morgan. Ahora nos faltaría la ley de absorción. La ley de absorción también es fácil también. 6.6, 6.7. La ley de absorción. La ley de absorción, como dice, pues no, absorbe. ¿Cómo absorbe? Ahorita vamos a ver. Si tú tienes, por ejemplo, el P, I, P, I, P, I, P, o Q, una forma de eliminar el Q o salir de esos paréntesis cuando tú tienes así intercalado el I y el O, entonces se sale el P. Y no depende de la variable Q. No depende de Q. Listo. Ahora, la misma lógica, si ahora es P y ya no es I, sino es O,
Ahora tenemos P y Q. Lo mismo. Se sale también. Y tendrías acá P. Listo. Pero ¿qué pasa si tú tienes acá una P o? Ya no sería como para que mantengan la misma lógica. Acá sería P y negación del P, o sea, negación del de aquí. Y o Q. Acá sí ya cambia, porque acá cuando hay una negación, simplemente tienes que poner el Q necesariamente. Sale el P y el Q. Y Q. Ahora, análogamente al otro caso, si tengo P y o negación de P y Q, tendríamos así P o Q. Saldría los dos, ¿no? Se entiende, más o menos es la misma lógica, ¿no? No es tan fácil aprendérselo todo, pero si tú lo vas a razonar, no va a ser muy sencillo. 6.7, nos vamos a la 6.8. 6.8. Sería la ley condicional. Ley condicional. La ley condicional, como acá dice, es porque hay condiciones. Se podría decir que, en mi experiencia, esta es la ley que sí te la tienes que aprender sí o sí, porque he visto en exámenes de admisión. La vida real también he visto. Se aplican directamente. Sí o sí, si yo te diría que si tienes que aprenderte algo, verdaderamente yo creo que esta es la única que te deberías aprender por sobre todas las cosas, antes que te olvides de lo demás. Es una recomendación nada más. Entonces, si yo tengo acá la condición P, entonces Q, esta identidad es poderosa. Entonces, esto sería la negación de P o Q. Esto de acá te va a ayudar mucho. Esto tiene que estar en tu cerebro, sí o sí. También si yo tengo P, entonces Q, si quiero modificar, como tú sabes, acá es la causa y acá la consecuencia. Entonces, si yo quiero modificar la consecuencia y lo quiero convertir en causa, tengo que cambiar, pero negando. Entonces Q, entonces negación de P. Estas sí son importantes. Estas dos te recomiendo que te las aprendas, sí o sí. Y ahora nos vamos a propiedades un poco más rebuscadas. Nos faltaría la ley de la bicondicional. Sería 6.9. La ley de la bicondicional. Listo, la ley de la bicondicional. Acá sí son puro bicondicionales. P si solo si Q. 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 Listo, son cuatro. Entonces todas estas son equivalente, 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 equivalente. La más usual es, acá sería P, sería P entonces Q, para unir estos dos, y Q entonces P. Listo. La bicondicional ya sabemos que es la negación de la disyunción fuerte. Esto sería P triangulito de Q, ¿no? También lo representan el triangulito con un sí, solo sí, con una rayita. El delta, ¿no? Acá también se representa con negación de P
si solo si, negación de Q. Se la puede negar y no afecta el resultado. Y ahora en función de disyunción y conjunción sería P y Q, unión o negación de P y negación de Q. Listo. Esa sería la bicondicional y nos faltaría la ley de disyunción exclusiva. 6.10. Ley de disyunción exclusiva o fuerte, ¿no? Nosotros lo llamamos como fuerte. Ahí son pues los delta, ¿no? Los delta, los triangulitos. Los delta o el triangulito acá. Entonces nosotros estamos viendo triangulito. P, entonces P disyunción Q, P disyunción Q, P disyunción Q. Es equivalente, equivalente, equivalente. Entonces acá es la negación de P si solo si Q. El P si solo si negación de Q. Y acá es negación de P negación de P triangulito o disyunción fuerte, negación de Q. Y no altera el resultado. Entonces negamos a cada componente y el resultado se mantiene, el valor de verdad, ¿no? Entonces esto son las equivalencias más importantes. Nos faltaría solamente dos tipos que en realidad es bueno saberlas, ¿no? De una vez. Entonces sería 6.11. La ley de complemento se dice, ley de complemento. Listo. La ley de complemento. Es la más fácil, ¿no? Se dice, si tú tienes un P y negación de P, entonces esto es falso. ¿Cómo se comprueba? Es facilito. Los valores de verdad de P y de P, nada más como son una sola variable, es verdadero o falso. Entonces esto sería, la negación de P sería falso. Y acá sería verdadero. Entonces aquí actúa el I. Verdadero, verdadero y falso es falso. Falso y falso, falso y verdadero es falso. Por eso es que aquí se cumple que es la ley del complemento, que es falso. Listo. Así se demuestra fácilmente, se deduce. Ahora que cuando es sí y cuando es o, P o negación de P, esto va a ser verdadero. No se cumple, se verifica de igual manera. 6.12. Ley de identidad. Listo. La identidad dice lo siguiente. Si yo tengo P o verdadero, entonces esto es verdadero. ¿Por qué? Porque el O solamente va a ser falso cuando los dos son falsos. Por lo tanto, al ser esto ya verdadero, obliga a que sea verdadero. Entonces, si yo tengo P y verdadero, esto es equivalente a P. P o falso, este es equivalente a P.
y PI falso es equivalente a falso, necesariamente. Bueno, esto sería todas las identidades sabidas y por haber, y si hay más, lo dudo, pero siempre hay. Entonces, eso sería todo.